Muy buenos días, tardes o noches, según cuando estén escuchando esto. Sean bienvenidos a Voces Naturales. Un podcast del Centro de Graduades de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata. Dialogaremos con quienes pasaron por la facultad y buscaremos responder a la pregunta: ¿en qué andan? Y así conocer diferentes formas de transitar la profesión. Somos Adri, Karen, Javi y Dani, graduadas de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo, y esto es Voces Naturales. En el programa de hoy estamos con la doctora Soledad Santini en este primer programa de Voces Naturales. ¿Cómo estás, Sole? Bien, ¿ustedes cómo van? Bien, todo bien. Acá estrenando este podcast. Y bueno, queríamos que le compartas un poco a la audiencia de qué te recibiste en la facultad, qué estás haciendo ahora con tu desarrollo profesional. Bien, bueno, alto desafío, ser la primera. Yo en la facu hice zoología, hice biología con orientación zoología, después, por supuesto, como hicimos la mayoría, hice el doctorado en ciencias naturales, pero ya después, para el momento de la postdoc, me fui de naturales y me fui a Capital, a un centro nacional de investigación de endemoepidemias que depende de la Lindbergh, que ahí es donde desarrollé el postdoctorado en una temática que se llama ecoepidemiología de las leishmaniasis de Argentina. Si bien mi tesis doctoral fue en fisiología de insectos, que en enmarcadas, en Chagas, o sea, se usó la vinchuca como excusa para. Lo real es que después, como me gustaba mucho más que la investigación básica, me gustaba mucho más lo que es, antes se llamaba investigación aplicada, que hoy es investigación-acción, me fui más a ese tipo de investigaciones. Entonces me pasé de lo que era fisiología a lo que en la facultad de alguna manera nos enseñaron a que era ecología. Y a eso me dediqué después. Bien, muy bien. ¿Y qué te interesa, digamos, de esa parte de tu trabajo? Lo real es que a mí, yo me empecé a meter en ecoepidemiología. En realidad, ese eco, los invito a leer Susser y Susser, que son unos antropólogos que te definen justamente dentro de lo que es la epidemiología o la mirada más antropológica de estas problemáticas sanitarias. En realidad ellos, esa palabra eco no hace referencia a ecología, sino hace referencia al área social, a la sociedad. Bueno, por eso los invito a leer Susser y Susser. Y en realidad, básicamente lo que yo me fui, o sea, la carrera la fui deformando a todo lo que es epidemiología social, epidemiología colectiva, es más la mirada socioambiental de las problemáticas sanitarias, por decirlo de alguna manera. O sea, yo hoy de bióloga tengo la carrera, tengo las materias. Y obviamente aplico un conocimiento en la biología en esta construcción del conocimiento, pero ya estoy completamente, con todo lo que hice, esa biología con la que me recibí está completamente transformada a un modo de entender las problemáticas sanitarias en el territorio desde la multidimensionalidad, básicamente. Entonces, hoy lo que hago es eso. ¿Y por qué me dedico a eso? Justamente es por esto que te decía de la investigación-acción, que si bien me encanta la investigación básica, considero que un país soberano tiene que apostar a la investigación básica de las problemáticas que le son importantes. Me gusta, me es mucho más divertido la investigación-acción. Y después, al ser parte del Malbrán, al ser parte de estos tipos de instituciones, estás sentada en la mesa donde definís normativas, donde definís políticas públicas, donde definís modos de accionar y bueno, nada. Y entonces me fui yendo para todo ese lado que hoy es a lo que me dedico. Buenísimo. Ni hablar que es muy, digamos, interesante y atrapante toda esa beta, poder diagramar políticas públicas y por tratar de, digamos, con esta visión holística, trabajar sobre la realidad. Aprovecho también la oportunidad para agradecerte, Sole, por participar de Voces Naturales. Preguntarte, bueno, ¿cómo te afectó laboralmente la pandemia? ¿Cómo estás, digamos, con estos últimos 2 años de laburo? Es horrible lo que voy a decir. Es horrible, pero desde la ciencia me van a entender. Vos pensás que yo soy epidemióloga y con la mirada socioambiental, desde la perspectiva crítica de la epidemiología, que también es hermoso, lean a Jaime Brel y a todos ellos, que es toda una corriente latinoamericana de la construcción de entender el proceso de salud y enfermedad en el territorio. Para mí era de alguna manera como para un paleontólogo estar en Jurassic Park.
O sea, es un proceso que es una vez cada 100 años que realmente ocurre y es terrible la pandemia, o sea, desde lo social es terrible, pero desde lo profesional es como estás día a día viendo lo que alguna vez leíste, lo que alguna vez estudiaste, lo que hipotetizaron, o sea, desde lo profesional es espectacular transitar una pandemia, y creo que también desde el mundo científico, esto de hacer ciencia en tiempo real, también creo que para todos los que hacemos ciencia es como un desafío interesante, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a un tiempo de que planteamos una hipótesis, la respondemos, vamos y venimos y tenemos un tiempo de construcción del conocimiento mucho más tranquilo. Hoy es un tiempo real. Necesitas definir, necesitas hacerte una hipótesis y tratar de demostrarla lo más rápido posible porque tenés al mundo detenido, hoy encerrado, mañana un poquito más abierto, pero lo real es esa dinámica que venimos trayendo. Entonces a mí la pandemia, yo no dormía prácticamente. O sea, la gente estaba aburrida en sus casas y yo la que tenías que dar una respuesta, dar un asesoramiento, ponerte a pensar políticas. Nada, esto de empezar a construir en el día a día, aparte las diferentes epidemiologías, si bien el mundo entero es epidemiólogo, todos los periodistas en epidemiología, todo el mundo hace epidemiología, todo el mundo opina y te habla de curvas y aplanás y bla, bla, bla. Lo real es que es continuo esto, ¿no? Vos estás continuamente tratando de entender el proceso de lo que está sucediendo y en eso tenés que rápidamente tratar de dar una recomendación para ver si realmente se frena y bueno, y entonces en esto que vos ves que por ejemplo la epidemiología tradicional, ves números, ves cuántos varones, cuántas mujeres, ni los trans todavía se denuncian, pero todo lo que nosotros decimos la epidemiología tradicional o la epidemiología más analítica, más dura, que mira números y frecuencias y tasas. Y a eso, los que somos más de la epidemiología social, de la colectiva, más crítica, le agregamos todo un contexto que es espectacular, de que es la cultura, las religiones, el grupo étnico, la producción económica. Entonces, nada, se generan debates dentro del centro que yo dirijo actualmente, que es el Centro Nacional de Diagnósticos e Investigación de Endemoepidemias, lo menos el título, pero es real, CENDIE es la sigla. Se generan debates muy interesantes desde esas miradas. Y bueno, pero después eso lo tenés que llevar a una política pública real. Sí, es tremendo como lo que vos decís, que tengan que incidir sobre la realidad que está cambiando al mismo tiempo que ustedes la están pensando. Exacto. ¿No? Como en tiempo real. Eso me parece increíble. Bueno, y después te vamos a mandar todas las personas que se quejen de que vos te gustó la pandemia, te las mandamos por mail. Pero es un error, te lo digo en todos lados. Yo sé que es un error, pero el año pasado era a las 3 de la mañana veíamos curvitas y le metías variables, le metías factores, hacías modelos. De golpe y porrazo hoy me encuentro juntándome con personas para hablar de diseñar tableros de alertas tempranas, ¿me entendés? Y yo en otro momento, pero apenas sé lo que es una media, literalmente hablando. Y hoy me encuentro en reuniones que estoy con compañeros donde terminás definiendo, bueno, hagamos un tablero, hagamos esto, hagamos lo otro. Y nada, y es muy divertido. Es otro mundo, pero que está muy bueno. Bueno, muy bien. Si tuvieras que pensar en si la facultad te preparó para esto, ¿qué responderías? ¿Qué entendemos por facultad? ¿Facultad son los pasillos, es la convivencia, es todo o es solamente las materias que tuvimos en la facu? Y yo lo entiendo como un todo, digamos, pero si vos pensás en lo que la facultad tiene académicamente para proponerte. Bien, yo la pienso como un todo. Voy a responderte si es académicamente, bueno, yo me tuve que ir deformando. O sea, sí es cierto que la facultad me generó un modo de pensar muy interesante y en el instituto del que soy parte es muy interesante porque como hace endemoepidemiología, o sea, investiga endemias y epidemias y lo hace desde esta epidemiología crítica que yo te dije, que te contaba recién, tenemos en el instituto hay antropólogos, sociólogos, bioquímicos, patólogos, veterinarios, hay un montón de ramas, biólogos tenemos de todos los tipos, colores y tenemos de todas las ramas que se te ocurran. Y es cierto que los que somos de naturales, de la Facultad de Ciencias Naturales, tenemos un modo de construir, pensar y enfrentar el conocimiento muy particular, muy de la UNLP, muy nuestro. Y eso está muy bueno. O sea, tenemos un sentido de pertenencia, un modo de construir el conocimiento que es muy de la Universidad Nacional de La Plata. Y muchas veces pasa de que vos, según la problemática
que querés investigar, nosotros en el instituto decimos, bueno, no, llamemos a un biólogo de acá o llamemos a un biólogo de allá. ¿Me seguís? O sea, por ejemplo, nosotros estamos armando un observatorio de salud ambiental, salud ambiente, estamos debatiendo el nombre, y justamente el tipo de biólogo que nosotros estamos ahí era de otra área de la ciencia, de la biología, no el de naturales. Sin embargo, para ir a evaluar situación de riesgo, por ejemplo, de fiebre amarilla, cuando hemos tenido que ir, ahí buscamos biólogos que sean de nuestro perfil, más que sepan de campo, que entiendan el territorio, ¿no? Esta cosa. Y bueno, entonces, según el tipo de problemática sanitaria y la hipótesis que esté haciendo de cómo querramos abordar, es el tipo de biólogo que nosotros salimos a buscar para construir ese dato. Y bueno, y ahí eso es lo que me da la Facu. La Facu me dio esa capacidad de poder entender la multidimensionalidad de una manera muy sencilla. Si bien hay una cierta fragmentación, nos es muy fácil salir de ese estancamiento que hay en la ciencia, ¿no? Tenemos el hecho de convivir con antropólogos, y ahí voy a los pasillos. El hecho de convivir con antropólogos, convivir con geólogos, convivir con otras áreas, con paleontólogos con otras áreas de la biología, te ayuda a vos a construir de otra manera esa hipótesis y poder generar equipos de trabajo para responderla. Eso es lo que más me dio la facultad y lo que me dieron los pasillos. Y además le agrego que la facultad, o sea, pasan muchas biologías que hay en la Argentina, muchas carreras de biología, pero La Plata tiene un compromiso militante tan grande y un compromiso social tan grande que eso también es terrible. Lo que hoy a mí me ayuda, el haber sido parte del consejo académico, el haber militado en Frente Natural, el haber construido y haber armado construcción, hoy me permite sentarme en determinadas mesas políticas con un background de conocimiento que no lo tiene cualquiera. Que me lo dio justamente el pasillo de la facultad. O sea, yo soy muy de decir que no es azar. O sea, la pandemia no es azar, hay un montón de políticas públicas que hacen que eso ocurra, que vos tengas dengue en un ambiente urbano hace que hay políticas que favorecen esos escenarios y así, bueno. El poder estar hoy debatiendo normativas nacionales de fiebre amarilla, de leishmaniasis o de liberar insectos genéticamente modificados, me lo dio los pasillos y me lo dio la facultad. Tremendo toda esa historia. Muchas gracias por compartirla. Bueno, estamos llegando al final ya de este intercambio y algo que solemos preguntar es si a vos ¿qué te gustaría escuchar a futuro? Digamos, algún perfil profesional o alguna persona específica o alguna línea. Si querés compartirnos que te gustaría escuchar en el podcast. Sí, bueno, a mí me parece que sería muy interesante empezar a buscar estas caras multidisciplinarias. Creo que el desafío es invitar a personas que trabajen en problemáticas sanitarias. Así, que apliquen los conocimientos de la facultad en problemáticas sanitarias cual sea. No necesariamente tiene que ser de insectos vectores, puede ser de soberanía alimentaria. Hace años se debatió en la facultad, sería interesante que entrevisten, hagan un podcast de esa experiencia. Bueno, muchísimas gracias, Sole. Gracias por compartir este primer programa con nosotros. Esto fue una emisión de Voces Naturales. Esperamos que la hayan disfrutado. Les invitamos a compartir este podcast con quienes quieran y a sumar su propia historia. Si querés contarnos en qué andás, escribinos a centrogrado@fcnim.unlp.edu.ar. Somos Dani, Javi, Karen y Adri. Nos despedimos y hasta la próxima. ¡Chau!